Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. A lo largo de la historia, como hoy en día, hay muchas personas que se sienten confundidas con respecto al aspecto religioso. Pero lo único que nos puede dar una orientación para saber cuál es la religión verdadera, qué es sobre todo lo que nos lleva a la vida eterna, es a través de la verdad. Y esto no es nada nuevo. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentar esta misma situación. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22, dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué algunos están confundidos respecto al Señor Jesús? Esta interrogante que le hicieron a Jesús es la que prevalece hoy en día también. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? La verdad que Jesús no perturba el alma de nadie. El problema está porque no han creído a la verdad, sino que han creído a los dogmas religiosos sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara y contundente, pero cuando nosotros le damos más crédito a la opinión de los religiosos, a la opinión de los dogmas, a la opinión de libros que no son inspirados por Dios, entonces es ahí donde caemos en una confusión y hacemos esta pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Otra razón es por no querer aceptar las pruebas divinas sobre Jesús como el Mesías y mediador. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Las obras, por eso dice aquí el Señor, las obras dan testimonio de mí. La obra de Cristo es la que realmente es la evidencia de quién es Él y cuál es la obra redentora para que tú y yo podamos creer. Los testimonios de Cristo a través de sus obras hablan mejor que lo que nosotros podemos pensar. No solo eso, sino por temor a darse cuenta que están equivocados. Y esa es otra de las razones por las cuales algunos se sienten confundidos, porque tienen temor de admitir que se han equivocado en cuanto a poner su confianza en la religión, en sus buenas obras o en otro sistema filosófico. Y la soberbia no nos permite reconocer, y es por eso que decimos: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Pero otra razón es porque no quieren ver las obras que el Evangelio nos da, que son obras divinas, comprueban la obra de Cristo y no quieren aceptar que el sistema filosófico y religioso no tiene ninguna comprobación divina. De ahí que entonces se sienten confrontados con el hecho de que tengo que admitir mi equivocación y el orgullo no nos permite aceptar eso. Es por eso la pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y esto lo que trae tarde o temprano es conflicto y rechazo al Evangelio y a aquellos que tienen la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. La incredulidad no nos va a permitir aceptar esta verdad. Por eso que en el versículo 24 que hemos leído dice así: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre,
ellas dan testimonio de mí. Lo primero que podemos ver aquí es que la incredulidad, al no permitirnos aceptar la verdad, es por no aceptar la declaración misma de Jesús. Y esa declaración está en el Evangelio, está en su palabra. Si tú eres el Cristo, dice, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Dios nos ha hablado, aquí está su palabra, pero no la queremos recibir por causa de la incredulidad. Pero además, no aceptamos el testimonio de los hechos de Cristo. Por eso del versículo 25 dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Las obras son no solamente las sanidades, no solamente vemos cómo Dios consoló a la persona que estaba sufriendo, vemos también la resurrección de los muertos y muchas otras obras que Jesús hizo que evidencian realmente que Jesús es Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús no ha venido a perturbar el alma de nadie, sino más bien a traer claridad y a traer paz. Pero a la vez, muchos no pueden realmente recibir el consuelo a su alma, a su mente, porque la incredulidad no les permite aceptar que lo único que nos va a permitir el poder aceptar el conocimiento y la experiencia de un Cristo vivo es sencillamente por no querer ser un verdadero cristiano nacido de nuevo. Jesús dijo en el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Si tú no quieres ser parte del redil de Cristo, entonces no vas a poder comprender y aceptar la grandeza de Dios. La gran diferencia entre una persona nacida de nuevo y uno que no lo es que la persona que ha nacido nuevo conoce a Dios y cree en su palabra y le obedece. Y tiene vida eterna en Jesús y no irán a condenación. Por eso Jesús dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán. Una persona que ha nacido nuevo tiene esperanza de vida eterna, pero uno que no tiene esa esperanza y por eso le teme a la muerte. Ahora bien, el que tiene seguridad en que Cristo, al morir en la cruz y resucitar por él, tiene la victoria de poder decir, ahora soy una persona nueva, porque Cristo hizo esa obra maravillosa por mí, ahora puedo gozar de la tranquilidad y la paz que tanto he buscado. ¿Quisieras tú tener esa bendición? Entonces haz una oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, te reconozco como mi Salvador. Te pido que me perdones. Me he sentido turbado en mi alma, pero tú no has venido para traer turbación, pero ha sido mi incredulidad hacia tu persona y el Evangelio lo que me ha traído confusión. Pero en este día quiero ser una oveja tuya. Por tal razón te pido que me perdones y me limpies de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.